Capítulo 5. Confrontando los retos emocionales causados por COVID-19, recursos y herramientas. Introducción. Con frecuencia, los adultos tenemos el impulso de evitar aquello que consideramos molesto, el enfado, la tristeza, llanto, los celos, la frustración, etc. Solemos buscar estrategias para distraer, quitamos importancia a lo ocurrido, intentamos hacer que el niño entre en razón. Nos notamos impaciencia o con vergüenza ante la mirada de los demás porque, de alguna forma, asociamos la manifestación de esas emociones con una mala educación, sintiéndonos manipulados, desconcertados y sin saber cómo actuar. Esta gran confusión no es por casualidad, sino que se ha construido históricamente. En la Edad Media, por ejemplo, se consideraba que un niño que lloraba o rabiaba en exceso estaba poseído por el demonio, y el tratamiento aplicado era el exorcismo. En el siglo XVIII, se pasó a culpar a los padres, acusándoles de ser demasiado indulgentes y haber malcriado a sus hijos. De hecho, hasta inicios del siglo XX, los manuales de educación hablaban de doblegar la voluntad del niño para que fuese dócil y obediente. En esa perspectiva, el llanto, las rabietas, etc., eran resultado del fallo de los padres en esa educación en la obediencia. Hoy en día, aún muchos libros y profesionales lo consideran de la misma forma y enseñan a los padres a ignorar tales comportamientos para que desaparezcan, generando muchas situaciones de abandono emocional para los niños. Teniendo en cuenta que llevamos siglos de represión de las emociones, no es de extrañar que nuestras respuestas automáticas ante una niña que expresa abiertamente sus emociones repitan esa información que hemos adquirido de generación en generación. La buena noticia es que podemos tomar conciencia de esos patrones y buscar una comprensión que nos ayude a acompañar la infancia de la mejor forma posible. En ese sentido, las aportaciones de la neurociencia y de la psicología son imprescindibles, ya que nos dan información para saber qué necesita y qué puede un niño o niña según el momento en que se encuentra. Proceso cerebral. Si nos apoyamos en el modelo propuesto por Paul MacLean, hace más de 50 años, podemos ver cómo se desarrolla el cerebro en cada etapa y qué relación tiene ese desarrollo con las emociones. Aunque hoy en día sabemos que todas las zonas del cerebro están interconectadas y no funcionan por separado, la idea del cerebro triuno, compuesto por 3 partes, sigue siendo útil y didáctico para lo que queremos abordar. Como decíamos, Lean propone un cerebro compuesto por 3 partes que han surgido en distintos momentos de la evolución de la especie, de la misma forma que aparecen en los distintos momentos del desarrollo de cada ser humano. El cerebro primario o reptiliano es el primero en aparecer, durante el primer año de vida, y se ocupa de lo más instintivo y de la regulación de los elementos básicos de supervivencia, respiración, ritmo cardíaco, equilibrio. Este cerebro controla el comportamiento y los pensamientos instintivos para sobrevivir, tales como la dominación, territorialidad, agresividad. Desde aquí, las respuestas son directas, instintivas. El cerebro límbico es el que se ocupa de lo emocional, y va madurando hacia los 4-6 años aproximadamente. Es un sistema basado en mecanismos de evasión, sensaciones desagradables como el dolor y de atracción, sensaciones agradables como el placer. Este sistema permite que los procesos de supervivencia básicos del cerebro reptiliano interactúen con elementos del mundo externo, resultando en la expresión de las emociones a partir de esa relación entre lo interno y lo externo. El cerebro superior o neocórtex empieza a madurar a partir de los 6 años aproximadamente, hasta los 12-13, y se ocupa de lo racional, permitiendo el pensamiento lógico y la conciencia propiamente dicha. Se trata del área del cerebro que controla todas las funciones mentales superiores y las funciones ejecutivas, planificación y anticipación de resultados, establecimiento de una estrategia o conducta a seguir, etc. Permite también controlar la conducta, gestionar los impulsos y las emociones e inhibir patrones de conducta no adaptativos, así como grabar y consolidar nuevos patrones. Recién en esta etapa es posible empezar a tener en consideración a los demás y buscar estrategias para una mejor convivencia en grupo. ¿Por qué es fundamental tener esto en cuenta para acompañar mejor a la infancia? Porque esta estructura biológica condiciona enormemente el comportamiento de una niña y es esencial tenerlo en cuenta. De lo compartido, podemos extraer las siguientes conclusiones. Si el desarrollo evolutivo del cerebro nos demuestra que el neocórtex no empieza a madurar antes de los 6 años, es imposible concebir la manipulación en niña pequeña s, ya que el engaño es una capacidad cognitiva de tipo superior asociado a lo racional. Los llantos y rabietas, entonces, no pueden ser un mecanismo de manipulación sencillamente porque no existe aún la capacidad para ello.
Si aún no tienen bien desarrollado el área del pensamiento lógico, es inútil una intervención que busque que el niño explique lo que siente o lo que ha ocurrido. También es inútil que el adulto suelte un discurso sobre lo molesto de la emoción expresada, porque el niño es incapaz de entenderlo. Lo único que entenderá es que no está permitido expresar lo que está sintiendo, y se quedará sin poder utilizar las herramientas más esenciales para liberar la tensión que experimenta. Sobre todo, en la primera infancia, L.S. niña.S viven esencialmente en lo emocional y no en lo racional, experimentando la realidad con fuertes reacciones afectivas que necesitan expresar y experimentar. Si, cuando pequeños, no nos permiten expresar las emociones y liberar las tensiones acumuladas, posiblemente de adultos buscaremos evitar esas emociones y no dejaremos que los niños en nuestro entorno las manifiesten, ya que ello nos produciría gran angustia y malestar, nos conecta con todo aquello que reprimimos y, para controlarlo, buscamos controlar esas emociones del niño. Decir que el sistema nervioso está en pleno desarrollo a lo largo de la infancia significa que, durante ese tiempo, se establecen las conexiones /diagonal caminos neuronales que quedarán grabados como patrones automáticos de conducta en el futuro. Es decir, en ese periodo se construyen las bases automáticas de nuestro comportamiento y gestión de las emociones cuando adultos. Por eso la manera como intervenimos con L.S. niña.S es tan importante y determinante para su salud emocional. En la siguiente entrada, hablaremos de cuáles son las emociones básicas, para qué sirven y qué podemos hacer los adultos para acompañar de un modo respetuoso y amoroso a L.S. niña.S. Cómo identificar la diferencia entre nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ambivalencia emocional. Procesando obstáculos. La emociones. Aunque haya pequeñas variaciones en el listado definitivo, la mayoría de autores está de acuerdo en que hay 6 emociones básicas: miedo, ira, alegría, sorpresa, asco, tristeza. Se llaman básicas porque son las emociones que todos los seres humanos traemos cuando venimos al mundo, y se pueden observar incluso en bebés muy pequeños a través de sus expresiones faciales. Por ejemplo, curiosamente, a pesar de que la ciencia reconozca la existencia de esas emociones desde hace décadas, en nuestra cultura occidental y racional, son percibidas como una especie de estorbo al buen funcionamiento mental y adulto, algo a ser eliminado, o al menos escondido, en nombre de las relaciones sociales basadas en la apariencia, en mostrarnos de modo diferente a cómo nos sentimos en nuestro interior. ¿A qué nos suena haber oído cosas en esa dirección desde pequeña.S? Para cambiar nuestra mirada, es esencial recuperar las emociones como algo biológicamente inherente al ser humano, y además con unas funciones muy importantes para nuestra salud física y mental. Incluso las emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y en el desarrollo personal. Un auténtico regalo. Las emociones cumplen 3 funciones principales. La primera es adaptativa, es decir, las emociones preparan al organismo para una conducta apropiada a cada situación, permitiendo que todo ser vivo se adapte a su entorno. Por ejemplo, si siento miedo, el cuerpo se prepara para protegerse; si siento rabia se prepara para atacar; la alegría está vinculada a la reproducción, el asco al rechazo, la sorpresa a la exploración, etc. La segunda función es social. Cada emoción transmite a los demás cómo uno se encuentra, permitiendo al grupo identificar rápidamente el estado de ánimo y reaccionar de acuerdo con ello. Si vemos a alguien alegre, leemos que es amistoso y podemos acercarnos; si vemos a alguien enfadado, tendemos a apartarnos, etc. Es un mecanismo rápido y eficaz de comunicación social. La tercera función de las emociones es motivacional, es decir, la emoción energiza el comportamiento. Una conducta cargada emocionalmente se realiza de forma más vigorosa y rápida. Así, la cólera facilita las reacciones defensivas, la alegría la atracción interpersonal, la sorpresa la atención ante estímulos novedosos, etc. Las emociones básicas podrían clasificarse en 6. 1. Rabia. Se suele vivir como un impulso que da información sobre la necesidad de protegerse, de defenderse, lo cual no quiere decir que el motivo sea real. La pérdida de su control puede llevar a la agresión, al ataque. Puede ser fruto del sentimiento de impotencia o frustración. Surge como un vómito necesario, pero es más favorecedor no vomitarle a nadie encima y buscar el lugar y momento adecuado. 2. Asco. Suele advertirnos de que algo no nos resultará placentero. Asociada principalmente a gusto y olfato, nos lleva a rechazar lo que nos resulta desagradable. 3. Miedo. Puede experimentarse como parálisis, como bloqueo corporal, como necesidad de escape. Aunque también puede vivirse de manera contrafóbica, lo que llevaría a enfrentarse al objeto que provoca el miedo.
El propósito de esta emoción es la de poder reaccionar para ponerse a salvo. 4. Alegría. Es una emoción que nos lleva a la expansión, a la apertura. Nos habla de un sentimiento de júbilo, de bienestar. Suele acompañarse de la sonrisa y el brillo en los ojos. 5. Tristeza. En general, está relacionada con la pérdida. Escucharla en silencio interno nos da información de la pérdida, nos acerca a un lugar de introspección y recogimiento. 6. Sorpresa. Esta emoción básica aparece cuando no estamos preparados y algo surge de repente. Estos son ejemplos de emociones básicas. A continuación, añado una lista de estados emocionales que nos puede servir para enriquecer nuestro haber emocional y expresar con más precisión lo que sentimos para conseguir comunicarnos emocionalmente. Hay otros sentimientos relevantes como la envidia que se siente al pensar que no se tiene o no se merece. Hay estados emocionales complejos como la culpa, estado angustioso que llevaría consigo rabia, miedo y tristeza. La culpa no da información de que hemos transgredido alguna norma internalizada. La vergüenza es una emoción devastadora, peor que la culpa. La culpa es un sentimiento por lo que hacemos. La vergüenza, por lo que somos. Una mirada interesante sintetiza los estados emocionales, desde la cual podríamos decir que hay dos sentimientos básicos de los que parten todas nuestras acciones, amor y miedo. Aunque considero más afinado el planteamiento de cuando dice que en realidad solo existen dos emociones, el placer y el dolor. El amor y el miedo serían en realidad formas de responder al placer o al dolor. Amor significaría que queremos acercarnos a algo porque pensamos que nos dará placer. Temor significaría que queremos alejarnos porque creemos que nos producirá dolor. Podemos ver la vida como un río con dos orillas, placer es una, dolor es otra. La mejor manera de navegar por ese río es mantenerse en medio. En el camino de en medio, demasiado placer produce adicción, demasiado dolor puede eclipsar tu goce de la vida. Aunque nuestro instinto natural nos hace evitar el dolor, debemos manejarlo cuando ocurra. De otra manera, resurgirá más adelante en alguna forma de turbulencia emocional. El primer paso para gestionar las emociones consiste en asumir la responsabilidad de lo que estamos sintiendo. Para asumir esta responsabilidad debemos reconocer la emoción. Una vez que has identificado el dolor puedes empezar a expresarlo, liberarlo, compartirlo o transformarlo. Hay quien considera que la felicidad también es una emoción. Yo entiendo la felicidad como el estado natural del ser. Un estado esencial que fundamentalmente va acompañado de paz y alegría, aunque como estado esencial profundo puede asumir todas las emociones de forma pasajera. Es la capacidad de aceptar el instante presente sin rechazar nada de esa experiencia. Es abrir los brazos y darnos cuenta de que están llenos. Cuando mis necesidades están satisfechas, me puedo sentir abierta, absorta, activa, afectuosa, afortunada, agradecida, alegre, alerta, aliviada, animada, apacible, apasionada, asombrada, atraída, audaz, benévola, calmada, capaz, cariñosa, cautivada, cómoda, compasiva, competente, complacida, comprensiva, comprometida, confiada, conmovida, contenta, cordial, decidida. Descansada, deslumbrada, despejada, despierta, despreocupada, dichosa, divertida, efusiva, embelesada, emocionada, emprendedora, encantada, enérgica, entusiasmada, equilibrada, esperanzada, estimulada, estupenda, eufórica, exaltada, excitada, expansiva, expectante, exuberante, exultante, fascinada, feliz. Fortalecida, fuerte, generosa, gozosa, humilde, ilusionada, independiente, inspirada, interesada, intrépida, intrigada, jovial, libre, ligera, lúcida, maravillada, motivada, optimista, orgullosa, preparada, próspera, prudente, radiante. Realizada, reconfortada, regocijada, relajada, renovada, satisfecha, segura, serena, sociable, sorprendida, sosegada, tierna, tranquila, valerosa, vigorosa, viva. Cuando mis necesidades no están satisfechas, me puedo sentir abatida, abrumada, aburrida, acobardada, acongojada, afligida, agitada, agobiada, agotada, alarmada, aletargada, alterada, amargada, angustiada, ansiosa, apagada, apática, apenada, arrepentida, asqueada, asustada, atemorizada, aterrada, aturdida, avergonzada, cansada, celosa, confusa. Conmocionada, consternada, culpable, débil, decaída, decepcionada, deprimida, derrotada, desalentada, desamparada, desanimada, desazonada, desconcertada, desconfiada, desconsolada, descontenta, descorazonada, desdichada, desencantada, desengañada, desesperada, desesperanzada. Desgraciada, desilusionada, desvalida, disgustada, distanciada, enfadada, enfurecida, enojada, escandalizada, escéptica, estancada, exasperada, fastidiada, fatigada, fría, frustrada, furiosa, hastiada, herida, hostil, impaciente, impotente, incapaz, incómoda, indecisa, indefensa, indiferente.
Indignada, inestable, infeliz, inquieta, insegura, intranquila, inútil, irritada, malhumorada, melancólica, molesta, nerviosa, paralizada, pasiva, perezosa, perpleja, perturbada, preocupada, reacia, recelosa, rencorosa, resentida, retraída, sobresaltada, sola, susceptible, temerosa, tensa, trastornada, triste, vencida. Interpretación de la otra, no sentimiento propio. Abandonada, acorralada, amenazada, atacada, atrapada, coaccionada, degradada, desamparada, desatendida, desdeñada, desfavorecida, despojada, despreciada, estafada, excluida, explotada, forzada, humillada, incomprendida, intimidada, invisible, maltratada, manipulada, obligada, olvidada, presionada, rebajada, rechazada, subvalorada, superflua, traicionada, ultrajada, utilizada. Si entendemos que las emociones son intrínsecas a nosotros y necesarias como especie, no buscaremos educarlas ni reprimirlas, sino que permitiremos que se expresen. Cuando impedimos que la emoción se manifieste, generamos un problema doble. Por un lado, no dejamos que cumplan con sus funciones esenciales. Por otro lado, esas emociones no van a desaparecer, sino que buscarán otras vías, más aceptadas por su entorno o, por el contrario, más destructivas para salir. En ambos casos, estamos dificultando una necesidad básica de la infancia, de todo ser humano, que es poder expresar cómo se siente. Entonces, ¿qué podemos hacer como adultos ante un niño, una niña, cuando expresa alguna emoción? Acompañar las emociones. Lo primero y más importante, acogerla, no intentar eliminarla. Nos tomará un tiempo, quizás, pero con la práctica podemos llegar a estar relajados ante la descarga emocional de nuestros niños. Al inicio cuesta porque conecta con nuestras propias emociones reprimidas. Es posible que tengamos ganas de llorar o de irnos. Pero el propio hecho de seguir y permitir esa expresión en el niño /diagonal a que tenemos enfrente limpiará nuestras emociones guardadas durante tanto tiempo. Como hemos comentado, las emociones no se educan, se acompañan. Acompañar es estar, no distraer al niño /diagonal a, no callarle ni castigarle, no burlarse de lo que expresa, no compararle con otros niños, no hacer comentarios irónicos ante otros adultos porque sentimos vergüenza de lo que nuestro peque está sacando. Esa criatura, en ese instante, está absolutamente inmersa en una serie de sensaciones intensas, de cambios fisiológicos /diagonal neurológicos, sin capacidad de nombrar ni comprender lo que le está ocurriendo. Lo que sí podemos hacer es poner palabras a lo que siente. Vaya, parece que estás triste, o creo que estás muy enfadado, aunque en ocasiones estar en silencio puede aportar tanto o más que hablar. Este acompañamiento puede tardar unos pocos minutos, o media hora. No existe un tiempo adecuado, sino que notaremos claramente cuando los niños se van relajando, o dejando de llorar, o dirigiendo espontáneamente su atención a otra cosa. En general, cuanto más hábitos tengan en expresarse acompañados de un adulto disponible, más fácilmente pueden conectar con su emoción y, luego, seguir con lo que estaban. Niños que no han podido llorar lo suficiente suelen necesitar más tiempo, porque van sacando lo que les ocurre ahora sumado a lo que no pudieron expresar previamente. En el caso de que, junto a la emoción, haya ocurrido alguna agresión, podemos diferenciar estos dos niveles, lo que siento y lo que hago, acogerlo primero y, después de asegurarnos esa conexión emocional, quizás incluso en otro momento del día, colocar un límite claro a la acción. Sé que estabas muy enfadado, pero yo no dejo que pegues, por ejemplo. Habitualmente, mezclamos las dos cosas e intentamos limitar la propia emoción. Si nos damos cuenta de que no son lo mismo, podemos actuar de manera diferente ante cada una. Conectamos auténticamente con la emoción que están expresando y, luego, podemos expresar con claridad que no queremos que repitan esa acción. Según la edad que tengan, puede ayudar que hagamos un breve relato de lo que hemos observado. Vi que estabas jugando con eso y se ha roto /diagonal, te lo han quitado, etc. Si son mayores de 6 años, podemos preguntar si nos quieren contar lo que ha ocurrido, siempre y cuando ya se hayan calmado totalmente y teniendo claro que su respuesta no es lo más importante. Esto es apenas un complemento que puede ayudarles a integrar esa experiencia también desde lo consciente, pero muchas veces veremos que no hay una relación aparente entre el hecho y la emoción que se ha desencadenado. Por eso, no interesa preguntar buscando una causa, ya que puede ser sencillamente algo que ha colmado el vaso de muchas pequeñas frustraciones, enfados, etc., reprimidos y que finalmente salen todos a la vez, ante un mínimo incidente. Como adultos, ¿no nos ha ocurrido alguna vez que estamos bien y de repente ocurre algo cotidiano, nos pitan en el tráfico, o perdemos el metro /diagonal bus /diagonal tren, o se nos estropea algo que en realidad no nos importa demasiado y nos invade una profunda necesidad de llorar? Poder expresarse abiertamente es clave para la salud mental, psíquica y emocional de un ser humano. Los niños necesitan urgentemente que validemos sus emociones porque son seres predominantemente emocionales. Si no respetamos y acogemos lo que expresan,
estamos negando la esencia misma de la criatura que tenemos delante. Por el contrario, si nos disponemos a una mirada amorosa, permitiendo que estén como están, estamos transmitiendo que les aceptamos, tal y como son, sin tener que desconectarse de sí mismos para que ser merecedores de nuestro afecto. Expresar las emociones. En la comunicación se hace necesario utilizar la palabra con el mayor rigor y claridad posibles, si queremos obtener un resultado que pueda satisfacer nuestras necesidades relacionales. Podemos distinguir entre acción, sensación, pensamiento, emoción. Acción se refiere al hecho, ha pasado, es el registro anecdótico, el que permite decir lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido. Sensación es lo que se percibe a través de los sentidos, como frío, calor, relajación, tensión, siento. Pensamiento es algo mental, se corresponde con una construcción social, creencias, valores, ideas, conceptos, recuerdos, normas. Yo creo, yo valoro, consideraciones lógicas. Nos permite clasificar y asimilar la experiencia. Emoción es la reacción del cuerpo a la mente, yo me siento. Es el registro de lo vivenciado a través de un acontecimiento, una situación, un encuentro. Hay un nivel primario, instintivo, de sentimientos básicos como los que podría expresar un bebé cuando está incómodo, o el miedo que nos protege ante un precipicio, y un nivel respuesta, que es consecuencia de una construcción mental, responde a una creencia. El cuerpo no distingue lo real de lo ficticio. Por ejemplo, ante algo ficticio, como la proyección de una película de terror, el cuerpo reacciona con las emociones y sensaciones ante lo que la mente dice, como si esto estuviera ocurriendo. A partir de lo que la mente registra como una situación de peligro, de amenaza, podremos experimentar tensión, frío, sudoración, inquietud, ansiedad, angustia. Susto es habitual confundir pensamiento y emoción, diciendo, por ejemplo, siento que soy una fracasada, en lugar de me siento triste o impotente ante mi situación laboral. Es habitual confundir pensamiento y emoción, diciendo, por ejemplo, siento que soy una fracasada en lugar de me siento triste o impotente ante mi situación laboral. Dinámica, acción, sensación, pensamiento, emoción. Objetivo, diferenciar los hechos, sensación y pensamiento. 1. Paseamos por la sala despacito y en silencio con la observación puesta en el interior. 2. Vamos observando a las demás. 3. Al cruzarnos con alguien, nos paramos enfrente de una persona y observamos en nuestro interior. Primero una y después la otra, de manera espontánea expresamos lo que hacemos. Estoy de pie y te miro a los ojos, te miro la nariz, te hablo, o me rasco la cabeza. 4. Buscamos una nueva persona y expresamos las sensaciones que tenemos. Siento hormigueo en el plexo solar, calor en la cara y sudor en las manos. 5. Y nueva persona y expresamos las emociones con este principio de frase. Ante ti me siento alegre, inquieta, atraída, calmada, siento miedo, aversión, amor. 6. Nueva persona y expresamos los pensamientos. El pensamiento que tengo es que quiero caerte bien, que se acabe el ejercicio, que me gusta tu cara, que estarás pensando tú de mí. Fin de explicación. 7. Buscamos una nueva persona y expresamos el hecho y la sensación. Estoy de pie, te miro a los ojos y siento hormigueo en el plexo solar, calor en la cara y sudor en las manos. 8. Y nueva persona y añadimos la emoción. Estoy de pie, te miro a los ojos y siento hormigueo en el plexo solar, calor en la cara, sudor en las manos. Siento miedo, alegría, inquietud, atracción, aversión, amor, calma. 9. Nueva persona y añadimos un pensamiento. Estoy de pie, te miro a los ojos y siento hormigueo en el plexo solar, calor en la cara, sudor en las manos. Y el pensamiento que tengo es que quiero caerte bien, que se acabe el ejercicio, que me gusta tu cara, que estarás pensando tú de mí. Las emociones tienen su función, son sabias y lógicas. Y como todo lo que experimentamos, nos pueden servir de herramienta. Podemos reconocerlas sin juzgarlas como buenas o malas. No necesitan ser superadas. Nos dan información de nosotras mismas en la realidad, no de la realidad. Información que nos es imprescindible para entendernos. De al mismo modo que las luces del tablero de mandos del automóvil se encienden e indican que ha subido la temperatura o queda poco combustible. Cada emoción es una luz de tonalidad específica que se enciende e indica que existe una dificultad a enfrentar. El miedo, la ira, la culpa, la envidia son estupendas y refinadísimas señales que alertan, cada una de ellas, acerca de una dificultad particular, y su función es remitir a esa dificultad.
Por lo tanto, las emociones son aprovechadas completamente cuando una aprende qué dificultad específica detecta cada emoción y cuál es el camino que resuelve la dificultad detectada. Cuando esto ocurre, una se concentra en la resolución y le agradece a la emoción haber orientado la mirada en esa dirección, por más dolorosa o inquietante que dicha emoción pueda haber parecido al comienzo. Solemos creer que las emociones son el problema, que el miedo, el enojo, la culpa, etc., son los problemas que nos acosan. Pero se convierten en problemas cuando no sabemos cómo aprovechar la información que brindan, cuando nos enredamos en ellas. Entonces sí, cada uno de estos estados agrega más sufrimiento a la experiencia que vivimos. No es la emoción en sí lo que perturba, sino el no haber aprendido aún cómo leer y aprovechar la información que transmite. Podemos comprender las emociones y distinguir las propias de las ajenas. Reprimirlas no sirve. Es necesario poder desahogarlas y permitir que las otras también lo hagan. Se puede conseguir una liberación psicológica de emociones como ira y frustración a través del proceso de escuchar, sin interrumpir, ni explicar, ni juzgar. Es necesario cultivar actitudes que favorezcan estos procesos de liberación. Por ejemplo, no reaccionar ante las explosiones emocionales de tu interlocutora, simplemente dejar que pase la tormenta. Utilizar la máxima solo se puede enfadar una persona a la vez. Desde ahí, legitimar y facilitar, no pasa nada, es su turno. Podemos gestionarlas de manera útil y sin dramatizar. Podemos respirar el momento en que aparecen, podemos sostener su intensidad y escuchar su mensaje. A la hora de expresar las emociones hemos de identificarlas y nombrarlas de forma clara, lo que nos puede servir para conectarnos más fácilmente con las demás. Nos hace más vulnerables. Mostrarse vulnerable acerca a las personas, haciéndolas más receptivas, lo que facilitará resolver los conflictos. Como ya decíamos, es importante distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, incluso de lo que creemos que somos. En general, no expresamos nuestros sentimientos cuando en una frase, después de siento, utilizamos que, siento que tú deberías haberlo sabido. Como, me siento como un fracasado. Como si, siento como si viviera con una pared. Ejemplos de tipos de expresiones que no son sentimientos, sino pensamientos, y su formulación en forma de sentimiento. Siento que no me quieres expresa lo que piensa que siente la otra, no un sentimiento de quien habla como estoy triste, angustiada. Eres repulsivo. Expresa lo que piensa de la otra persona, más bien sería siento repulsión. Me dan ganas de pegarte. Expresa lo que se imagina que haría me siento furioso contigo. Me siento incomprendido. Expresa un pensamiento sobre lo que la otra persona está haciendo me siento frustrado o desalentado. La conceptualización de las emociones es algo dinámico. Según qué análisis se estudie se puede comprobar que muchas veces no coinciden las diferentes formas de entenderlas, por lo tanto, su catalogación es solo un mapa que difiere según quien lo elabore. Según esta mirada podemos hablar de sentimientos que pueden ser expresados o no. Cuando son expresados corporalmente, se convierten en emociones que, acompañadas de sensaciones, impulsan un lenguaje gestual. Emociones como herramienta. Herramientas concretas y aplicables sobre las actitudes que tenemos arraigadas y que fomentan el distanciamiento para hacer frente a daños emocionales. El juicio. Nunca se insistirá lo bastante en desterrar el juicio de nuestras relaciones, echar la culpa, insultar, rebajar, poner etiquetas, criticar, establecer comparaciones y emitir diagnósticos. Todas estas formas de juicio promueven la violencia. Confundimos juicios de valor o valoraciones con juicios moralistas. Las valoraciones reflejan nuestras creencias de cómo podría mejorar la vida, honradez, libertad, paz. Los juicios moralistas los hacemos con personas o conductas cuando no concuerdan con nuestras valoraciones. Ejemplos. La violencia es mala, juicio moralista. Quien mata a otro ser humano es malvado, juicio moralista. Me asusta el uso de la violencia para resolver conflictos, yo valoro el empleo de otros medios, valoración. Las etiquetas. El hecho de etiquetar a otras personas encubre nuestras propias necesidades y valores. Centramos nuestra atención en clasificar y determinar niveles de error en las demás personas, en vez de en aquello que nosotras queremos y no conseguimos. Formulando etiquetas potenciamos en las demás una actitud defensiva y de resistencia, que refuerza la misma conducta que estamos etiquetando. Ejemplos. Si la otra quiere más cariño del que yo le ofrezco, es dependiente y desvalida. Si soy yo la que quiere ese afecto, ella es distante e insensible. Si la otra se preocupa más de los detalles,
es quisquillosa y compulsiva. Si soy yo quien se preocupa más, la otra es descuidada y desorganizada. Exigencias. Bloquean la conexión ya que, explícita o implícitamente, llevan la amenaza de la culpa o el castigo en caso de que éstas no se satisfagan. Premio-castigo. Herramienta de domesticación por antonomasia. Solemos juzgar a las demás en función de si merecen premio o castigo, en lugar de mirar hacia el interior para descubrir que tras ese juicio se esconde alguna de nuestras necesidades no satisfechas. Hablando del castigo, me parece importante señalar los conflictos que tenemos con el uso de la fuerza física. Entiendo que la fuerza ha de usarse únicamente como medio para evitar un daño o una injusticia, nunca para castigar o intentar conseguir que la otra sufra, se arrepienta o cambie, lo que generaría hostilidad y resistencia hacia la conducta que nos gustaría propiciar. Castigar lesiona la autoestima y no sirve para que la otra tenga las motivaciones que nos gustaría. Además, la criatura que crece en un entorno violento en el que, ante la dificultad para resolver los conflictos, se usa la fuerza o la agresión, aprende que cuando todo falla, siempre queda como último recurso la violencia. Podemos preguntarnos: ¿qué quiero que haga esta persona? ¿Qué razones quiero que tenga esa persona para hacer lo que pido? En cuanto a los premios, y en particular los elogios, son otra forma de juicio desde el que se puede manipular. Tu informe es muy bueno. Eres una persona muy inteligente. Cantas muy bien. La persona emisora, al no expresarse desde la responsabilidad de sus emociones, con el elogio está compartiendo poco o nada de sí misma. Se limita a asegurar cómo es la otra, o cómo son sus acciones. Así, quien recibe el elogio ve alimentada su necesidad de ser aprobada y reforzado su condicionamiento a la opinión que las demás tienen sobre ella. Comprar, ganar y merecer son modalidades normales de intercambio en esta cultura. Con el premio condicionamos la conducta de la que lo recibe a buscar permanentemente la aprobación de las demás. Evaluar en lugar de observar. Al querer expresar algo, hemos de diferenciar la descripción objetivo-subjetiva de la situación, de las opiniones y juicios moralistas que solo enturbian la definición del conflicto. Cuando se mezcla observación y evaluación en una expresión, la otra se sentirá criticada y se defenderá o distanciará. Las observaciones han de ser específicas del momento y del contexto. Pero nuestra mente no ha sido entrenada en buscar hechos, sino en generar juicios. Ante la imperiosa necesidad que en ocasiones tenemos de ser críticas con una situación conflictiva, es menos violento y condenatorio serlo específicamente con las actitudes y no con las personas. Las personas tienen diferentes actitudes que, sometidas a contextos específicos, pueden cambiar, y condenar a las personas niega esta posibilidad de cambio. Ejemplos de expresiones que son evaluación y su formulación, en forma de observación. Francisco es un buen hombre. Francisco dona parte de su salario para la promoción de otras. Aurora trabaja demasiado. Esta semana trabajó 60 horas. Luis es agresivo. Luis le pegó a su hermana. Alba muchas veces no se lava los dientes. En esta semana, 2 veces no se lavó los dientes. Lenda siempre posterga las cosas. Lenda estudia para los exámenes la noche anterior. Carlos es feo. No encuentro a Carlos físicamente atractivo. Nico juega mal al fútbol. Nico no ha marcado un gol en 20 partidos. Si no comes un poco de todo, vas a enfermarte. Se confunde observación con predicción o certeza. Temo que te enfermes. La broma. Bromear es una conducta ampliamente extendida y admitida socialmente. A priori se puede relacionar con la necesidad básica de reír y relativizar el drama cotidiano, pero esconde en sus formas y contenido un gran nivel de inconsciencia. Tras la pseudo-sonrisa receptora, queda una resonancia a nivel interno que no pasa desapercibida para el subconsciente. En cuanto a la parte emisora, responde a una forma de comunicación inconsciente basada en la búsqueda de aprobación. Siempre busca conseguir un efecto, una respuesta ante el oído receptor, y habitualmente una respuesta grupal, provocar la risa y reforzarse a una misma con este hecho. Se extiende un amplio abanico que va desde la broma inocente sin perjuicio, a la broma que pone etiqueta y juzga, la mofa centrada en características físicas, el chiste y que esconde la proyección de quien quiere expresar algo, muchas veces sin ni siquiera saberlo, y le resulta más fácil la broma que la comunicación asertiva. Es importante poder estar en relación con las demás y al mismo tiempo con los propios sentimientos personales sin enmascararlos detrás de una sonrisa o una chispa de humor intencionado y discriminador,
acabando con todo un comportamiento irónico y ridiculizador. En gran parte de los casos se trata de una comunicación violenta que no mejora en nada las relaciones. Negación de la responsabilidad. Conocerte y responsabilizarte de tus emociones. A la hora de comunicarte es fundamental distinguir lo que te pertenece a ti y lo que le pertenece a la otra, y hacerse cargo de las propias emociones. Tus emociones son tuyas. Te dan información sobre ti, las demás pueden activar tus tensiones, pero las tensiones son tuyas. Lo que hacen las demás puede ser el estímulo de nuestros sentimientos, pero no la causa. Proyectamos en las demás las cosas de nosotras mismas que nos causan rechazo o acercamiento, las convertimos en espejos donde reflejamos nuestros procesos internos. Si alguien actúa mal es porque está mal. Las sentencias o la culpa no tienen lugar. Cualquier cosa que creas sigue siendo una creencia, no es una verdad. Ser guapo o ser feo es solo un punto de vista, ser inteligente o tonta, capaz o no capaz, es solo un juicio conceptual, nada de esto es verdad, sea como sea es solo un concepto, es solo un sueño. La gente no tiene la facultad de hacerte daño. Incluso si te denigran a voz en grito, si te insultan, tuya es la decisión de considerar si lo que está ocurriendo es insultante o no. Cuando alguien te irrita o te provoca, lo único que te está irritando es tu propia respuesta, lo que te provoca es tu propio juicio sobre el incidente. Cuando una se altera no es por lo que la otra hace, sino por el estado propio. Podemos comprender que tanto el dolor como el placer están en una misma. Por ejemplo, me pita el coche de atrás, ante mi reacción emocional he de preguntarme, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué me afecta de esa manera? Es que me ha pitado a mí. No es así, él ha pitado, yo lo hago mío. Las demás tienen sus propias opiniones según su sistema de creencias, de modo que nada de lo que piensen de mí estará realmente relacionado conmigo, sino con ellas. Es posible que incluso me digan, lo que dices, me duele, pero lo que te duele no es lo que yo te digo, sino las heridas que tienes y que se han resentido con lo que he dicho. Eres tú misma quien se hace daño, al tomártelo personalmente. Creas una película en tu mente, y en ella tú eres la productora, la directora, la protagonista, todas las demás tenemos papeles secundarios, es tu película. La manera en la que ves esa película se basa en los acuerdos que has establecido con la vida, tu punto de vista es algo personal, tuyo. No es la verdad de nadie, más que de ti. Por consiguiente, si te enfadas conmigo, sé que eso está relacionado contigo. Yo soy la excusa para que tú te enfades. Y te enfadas porque tienes miedo, porque te enfrentas a tu miedo. Si no tuvieras miedo, no te enfadarías conmigo. Por ejemplo, cuando alguien te insulta directamente, eso no tiene nada que ver contigo. Lo que esa persona dice, lo que hace, las opiniones que expresa responden a los acuerdos que ha establecido en su propia mente, su punto de vista surge de toda la programación que recibió durante su domesticación. Si alguien te da su opinión y te dice, oye, estás muy gordo, no te lo tomes personalmente porque la verdad es que se refiere a sus propios sentimientos, creencias y opiniones. Esa persona intentó enviarte su basura emocional y si la aceptas la conviertes en tu propia basura. La forma apropiada para recibir una evaluación liberándote de su carga juiciosa sería: por ejemplo, cuando alguien dice que eres buena. Esta persona, dada su actual percepción y talante, me ve buena, lo cual no dice nada acerca de mí. Otra en su lugar y con su propia manera de ser y de percibir las cosas, me vería mala, lo cual tampoco diría nada acerca de mí. Ejemplos de traspaso y asunción de responsabilidad, de un mensaje tú a un mensaje yo. Me estás poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso, por lo que has hecho. Me hace sentir mucho placer. Siento mucho placer contigo en este momento. Me irritas cuando dejas papeles en el suelo. Me irrito al encontrar papeles en el suelo porque quiero que estén ordenados y sean fáciles de encontrar. A veces la gente dice ciertas cosas que me ofenden. A veces me ofendo porque quiero que aprecien lo que hago y no que me critiquen. Cuando me dijiste que no venías me diste un gran disgusto. Me disgusté al enterarme de que no venías porque quería hablar contigo de algo importante. Si no terminas la comida mamá se pondrá triste. Me da miedo que no termines la comida porque quiero que crezcas sano. En cambiar los mensajes tú por los mensajes yo reside la responsabilidad con una misma, la libertad, la conciencia del aquí y del ahora. En lugar de culpar a la otra por lo que sentimos, aceptamos la responsabilidad de nuestras emociones.
El intento de evitar la responsabilidad es uno de los errores más grandes que cometemos, porque cada acción tiene una consecuencia. Todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, tiene una consecuencia, y si no hacemos algo, también obtenemos una consecuencia, con lo que todo ser humano es totalmente responsable de sus actos aunque no quiera hacerlo. Ve reconocer tus necesidades. Los juicios, críticas, interpretaciones que hacemos de otras personas son expresiones de nuestras propias necesidades que, si son expresadas, es más probable que sean satisfechas. Ejemplos. Tú no me entiendes. Está diciendo que su necesidad de ser comprendida no está satisfecha. Esta semana estuviste trabajando hasta muy tarde, tu trabajo te importa más que yo. Está pidiendo atención o afecto. Aplicar la fórmula me siento, porque yo necesito permite conectar el sentimiento con la necesidad. Sé gestionar la ira. Nunca nos enojamos por lo que dicen o hacen las otras, pueden ser un estímulo, pero hay que diferenciar estímulo de causa. La causa radica en los pensamientos moralistas y recriminatorios que tenemos. Analizamos y juzgamos a alguien en lugar de ver qué necesidades nuestras no están siendo satisfechas. Ejemplo. Estoy enfadado porque ellos. Estoy enfadado porque necesito. Cuando juzgamos a otras generamos violencia. Pensamos que son malas o actúan mal y, por lo tanto, merecen ser castigadas. A mayor acusación, mayor defensa y menos probabilidades de satisfacer nuestras necesidades. Para gestionar la ira, lo primero es tomar contacto con tus propios pensamientos en el momento mismo en que te enfadas, entonces puedes recordar que no tienes que actuar así, simplemente, porque siempre lo has hecho. Lo importante es estar alerta al respecto. Los primeros 10 segundos son cruciales. Si logras sobrepasarlos, verás a menudo que la rabia se ha desvanecido por sí sola. Es interesante estar cerca físicamente de algún ser querido en el momento en que sientas rabia. Una de las maneras de neutralizar tu hostilidad es cogerte de las manos de alguien, a pesar de tu inclinación en contra, o incluso cogerle las manos a la persona que es objeto de tu rabia. Y permanecer asida a esas manos hasta que hayas expresado lo que sientes y disipado tu ira. Pasos para expresar la ira. Primero, detenerse, respirar profundamente. Segundo, identificar los pensamientos que contienen juicio, observar sin juzgar. Tercero, conectarse con las propias necesidades. Cuarto, expresar nuestros sentimientos y necesidades. De no quiero en lugar de no puedo. El no puedo es falso, salvo imposibilidad física. Lo usamos para escondernos de la toma de decisiones y actúa como bloqueante de tus posibilidades, te disminuyes a ti misma. Elijo en lugar de tengo que. El tengo es opresor y esclavizante. Nos somete ante una falsa obligación moral, de la que solo podemos escapar eligiendo asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Podemos reemplazar el lenguaje que implica una falta de opción por el que reconoce una posibilidad de elección. Dejemos de usar términos losa que impliquen obligatoriedad como el debería. Al hacerlo nos resistimos a aprender, puesto que la expresión implica que no hay otra opción. Al decirte a ti misma tengo que dejar de fumar, hacer más ejercicio, estudiar todos los días, esa obligatoriedad va a provocar resistencia interna. Resonará en todo tu cuerpo y éste se resistirá al mandato, porque nació libre, porque el destino del ser humano no es someterse a la esclavitud de obligaciones o reglas. Los juicios internos también son la expresión de necesidades no satisfechas. Podemos conectarnos con ellas y de manera creativa dar una respuesta. Porque la única autorrespuesta a los juicios internos consistirá en buenas dosis de vergüenza, culpa y autocastigo. Lo deseable es emprender una acción por el deseo de contribuir a la vida, no por culpa, vergüenza u obligación. Cambiemos entonces el tener que por elijo porque quiero. Ejemplos de expresiones comunes en las que hacemos traspaso de la responsabilidad de nuestras acciones. Tengo que poner notas porque lo ordenan las normas. Elijo poner notas porque quiero conservar mi trabajo. Negamos la responsabilidad de nuestros actos cuando atribuimos su causa a fuerzas difusas e impersonales, limpié mi habitación porque tenía que hacerlo. Nuestro estado de salud, diagnóstico, historia personal o psicológica, bebo porque soy alcohólico. Lo que hacen las demás, le pegué a mi hijo porque cruzó la calle corriendo. Órdenes de la autoridad, mentí al cliente porque mi jefe me dijo que lo hiciera. Presiones de grupo, empecé a fumar porque todos mis amigos lo hacían. Políticas, normas y reglas institucionales, tengo que expulsarte por esta infracción porque es la política de la escuela. Los roles,
Me fastidia ir a trabajar, pero tengo que hacerlo porque soy marido y padre. Impulsos irrefrenables, me superaron las ganas de comer bombones y me los comí. F. Quiero en lugar de necesito. Usamos necesito, necesidad que en sí misma ya es muy cuestionable, traspasando la responsabilidad y provocando un sentimiento de carga a la otra persona que no le corresponde. Necesito que me quieras. G. Me gustaría en positivo, sin negación en lugar de tengo miedo. Aunque afrontar el tengo miedo y verbalizarlo es útil, la expresión me gustaría abre horizontes, saca la energía del bloqueo y la lanza hacia el construir. H. Sentencias. Siempre, nunca, todo, rara vez, a menudo, ya estas son términos de juicio irreales, exageraciones estadísticamente imposibles. Son sentencias que actúan condicionando la actitud de quien las recibe y provocan una actitud defensiva. Y usar la muletilla no sé. Usar la muletilla no sé para expresar una emoción resulta autobloqueante, partiendo de la base de que tú sabes lo que sientes, aunque en este preciso momento no encuentres la respuesta. Tampoco el decir es muy difícil o complicado aporta nada, solo lo hace más pesado generando reacción en vez de actuación. J. Los términos bien mal. Son términos usados hasta la saciedad, limitan dramáticamente la expresión cuando se podrían utilizar un sinfín de adjetivos para comunicarse. Impiden que la persona que escucha se conecte claramente con lo que sentimos en realidad, y atienden a juicios de valor que resultan represivos. K. La queja. Quejarse es una práctica habitual, aunque recurrir a la queja solo conduce a perder energía y enredarse en un círculo vicioso en el intento inconsciente de no aceptar lo que toca. Es necesario sacar, expresar las emociones, pero esta expresión solo libera cuando es un desahogo consciente y permitido. En los casos en que la queja lleva nombre y apellidos, es decir, cada vez que te quejas de alguna persona, estás diciendo que tú eres mejor que ella. 3. Tener razón. Ya hemos hablado de que tener razón no significa nada, porque cada quien tiene la suya. Si nos encerramos en la idea de que al creer algo tenemos razón, podemos llegar hasta el punto de destruir nuestras relaciones para defender nuestra posición. Cuando una conversación se torna difícil, no pongamos el peso en argumentar, sino en preguntar para poder entender. Cuando te liberas de la creencia y necesidad de tener razón, de defender tus opiniones, estás en paz. Elige no discutir, sino dialogar para entender a la otra y poder ser entendida, sin buscar convencer. A menudo pensamos que la causa del conflicto está en una actitud equivocada de la otra, así anulamos la capacidad de mirar hacia adentro y pensar desde la propia vulnerabilidad. ¿Qué siento? ¿Qué temo? ¿Qué quiero? Este camino introspectivo es el que posibilita dar respuesta a nuestras necesidades. No necesitas tener razón, querer cambiar o convencer a las otras porque tú creas que están equivocadas. Incluso tienen derecho a sufrir si es eso lo que quieren hacer. En muchas ocasiones la gente no quiere que le digas algo que le resulte verdad, solo quiere que le digas lo que desea oír. Ocurre que esas personas pueden no querer comunicarse, sencillamente acéptalas tal y como son. Y si se trata de alguien con quien no necesitas tener una relación, entonces no la tengas, porque cuando no hay comunicación no resulta muy divertido mantener una relación. Utilizar el verbo ser como posesión de la verdad. Hablar a otra de mí es expresar mi percepción de la realidad, mis sentimientos, mis experiencias. Pero ocurre que es más fácil hablar desde el tú derivando la responsabilidad, o desde el verbo ser, que resulta leccionador y dogmático, lo que cierra las puertas a la comunicación, al no dejar espacio para otras visiones, porque parece que se ostenta la verdad. Esta actitud dogmática, tan común y cotidianamente practicada en la que se dice cómo son las cosas, provoca rechazo interno, aleja y genera reacción en quien la recibe, genera conflictos, siendo una de las principales causas del aislamiento profundo que experimentamos. La propuesta para la revolución de lo cotidiano es no decir cómo son las cosas o las personas, sino cómo las veo yo, utilizando me sirve o no me sirve. El reproche. Ejemplo, ¿pero cómo se te ocurre venir con ese pantalón? El reproche es un mecanismo socialmente muy aceptado, pero en el fondo no hay nadie que lo reciba bien. Esconde 3 actitudes nocivas: acusación, juicio y condena. Evidentemente, a nadie le agrada recibir uno. Como toda acusación dice más cosas de las dificultades que tiene quien lo hace que quien lo recibe. El chismorreo. El chismorreo es una conducta muy habitual y poco observada con el rigor necesario. Si lo que vas a decir respecto de las otras no responde a un compartir constructivo, si solo sirve para situarte por encima de las demás, entretener tu momento y disimular un poco el vacío o el miedo a mirar hacia adentro, no lo digas.
El chismorreo esparce veneno emocional, oprime, genera distancia y perpetúa el miedo. Puedes observar consciente y despierta las conversaciones, negándote a participar de los chismes. Pon un límite, cambia de tema, di algo positivo, permanece en silencio o márchate. Practica hasta romper el viejo hábito. Este solo esconde miedo y hastío ante un sentimiento de vacío que tratamos de llenar inútilmente con historias ajenas. Dinámica trabajo de biografía. Si nos interesa disminuir la violencia en el mundo, comencemos por averiguar cuánto hemos sido desamparados durante nuestra infancia, qué hemos hecho para sobrevivir y cómo podemos cortar hoy las cadenas de venganza emocional, para que las nuevas generaciones crezcan en el amparo y el amor. La violencia empieza en la falta de maternaje cuando fuimos niños. Todas las formas de violencia pasivas o activas, concretas o sutiles, se generan a partir de la falta de maternaje, es decir, por ausencia de atención, disponibilidad, amor, brazos, empatía, generosidad, paciencia, comprensión, leche materna, cuerpo, mirada y sostén. Recibidos, o no, desde el nacimiento y durante toda nuestra infancia. Desde el punto de vista del bebé que hemos sido, toda experiencia sin suficiente apoyo y sostén ha sido hostil, por lo tanto, violenta. Los niños necesitamos al adulto maternante para sobrevivir. Necesitamos contención, calor, protección corporal permanente, disponibilidad y cercanía emocional de nuestra madre que media entre el mundo externo y nosotros. Sin embargo, esa no ha sido nuestra vivencia infantil. Casi todos hemos experimentado un nivel de hostilidad y de distancia emocional que nos ha obligado a desarrollar ciertos mecanismos de supervivencia frente a diferentes niveles de soledad, abandono, violencia activa o pasiva, desprecio, humillación, desatención o distancia emocional. Esos mecanismos demuestran cómo se perpetúa la violencia en el mundo. Los mecanismos de supervivencia serán análogos a la violencia recibida. Aprenderemos a usarlos en cada circunstancia, cada ámbito, cada vínculo afectivo con el propósito de salvarnos incluso si el otro quien sea termina herido. Esos mecanismos los aprendemos durante nuestra infancia, los aceptamos durante la adolescencia y los desplegamos durante la adultez, de modo inconsciente. Que sean reacciones inconscientes o automáticas, es decir, que explotemos, castiguemos, humillemos, despreciemos o sometamos al otro sin darnos cuenta, no nos quita responsabilidad a los adultos. Justamente nuestra obligación es comprender nuestros automáticos. Alguna vez tendremos que abordar en primer lugar qué nos pasó cuando fuimos niños y qué hemos hecho luego para sobrevivir a ese nivel de desamparo sufrido. Para luego aceptar, comprender y hacernos cargo de la violencia que hoy desplegamos sobre quien es más débil, es decir, sobre quienes son niños hoy. Entiendo que nos parezca espantosa la violencia de género, la violencia en las escuelas, la violencia del narcotráfico o la violencia social. Sin embargo, esa violencia colectiva es consecuencia de cada una de nuestras realidades emocionales que aún vibran en nuestro interior como reacción a las propias experiencias infantiles. Por lo tanto, hay algo urgente que podemos hacer cada uno de nosotros, revisar con ojos bien abiertos qué nos aconteció, aceptar el nivel de violencia al que hemos estado sometidos, sobre todo, por nuestra propia madre y reconocer la manera en la que hoy, cada uno de nosotros, ejercemos violencia sobre alguien más débil. Hay mucho para asumir antes de suponer que los violentos son los otros. Biografía humana se puede ir a preguntar, trabajo de investigación periodístico. ¿En qué contexto se dio la concepción? ¿Fue deseada? ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Parto natural, forceps, cesárea, episiotomía? ¿Cómo se sentía tu madre? ¿Estaba acompañada? ¿Cómo fue el primer contacto? ¿Fue piel con piel? ¿Cómo fue el puerperio, la vuelta a casa, el mostrar la criatura al sistema familiar? ¿Hubo lactancia materna? ¿A qué edad empezó la escolarización? ¿Cómo te sentiste? ¿Quién cuidaba de ti en el día a día? ¿Quién te contaba los cuentos? ¿Quién escuchaba tus miedos y preocupaciones? ¿Cómo era la relación en torno a la mesa, con la comida? ¿Cómo era la relación entre tus padres, contacto físico, muestras de afecto? ¿Qué acontecimientos relevantes en el sistema familiar te tocó vivir? Dinámica, el trabajo con la sombra, video la ley del espejo. Dinámica posicionamiento la expresión de los sentimientos. Diferenciar las frases que hablan sobre sentimientos de las que expresan sentimientos. Siento que no me quieres. Expresa lo que piensa que siente la otra, no un sentimiento de quien habla estoy triste, angustiada. 2. Me entristece que te vayas.
Expresa sentimiento. 3. Cuando no me saludas me siento rechazada. Expresa lo que piensa que siente la otra. Cuando no me saludas me siento sola. 4. Me alegra que vengas. Expresa sentimiento. 5. Eres repulsivo. Expresa lo que piensa de la otra persona. Siento repulsión. 6. Me asusta que digas eso. Expresa sentimiento. 7. Me dan ganas de pegarte. Expresa lo que se imagina que haría. Me siento furioso contigo. Me siento incomprendido. Expresa un pensamiento sobre lo que la otra persona está haciendo. Me siento frustrado o desalentado. 9. Lo que hiciste por mí me hizo mucho bien. Es una manera vaga de expresar lo que se siente. Me siento gratificado, aliviado, animado. Expresa sentimiento. 10. No sirvo para nada. Expresa lo que piensa de sí misma. Me siento escéptico o desgraciado con respecto a mi talento. 11. Me siento insignificante para mis compañeras de trabajo. Describe cómo creo que los demás me evalúan. Me siento triste o desalentado. Posicionamiento, observación o evaluación, o barra diagonal. 1. Ayer Clarice se enojó conmigo sin motivo. Sin motivo y enojo es evaluación. Me dijo que estaba enfadada o dio un puñetazo en la puerta. Triste, herida, asustada. 2. Hoy por la noche Chelly se mordía las uñas mientras veía televisión. 13. Francisco es un buen hombre. Francisco dona parte de su salario para la promoción de otras. 4. Aurora trabaja demasiado. Esta semana trabajo 60h. 5. Paco es agresivo. Chris le pegó a su hermana. 6. Francesca ha sido la primera de la fila toda la semana. 7. Mauricio muchas veces no se lava los dientes. En esta semana 2 veces no se lavó los dientes. 8. Miguel no me pidió mi opinión durante la reunión. 9. Cuando hablo con Isa se la pasa quejándose. Esta semana Petra me llamó 3 veces, y cada vez me comentó que no le gusta cómo la tratan algunas personas. 10. Griselda siempre posterga las cosas. Lenda estudia para los exámenes la noche anterior. 11. Carlos es feo. No encuentro a Carlos físicamente atractivo. 12. Nico juega mal al fútbol. Nico no ha marcado un gol en 20 partidos. 13. Si tu alimentación no es equilibrada, vas a enfermarte. Se confunde observación con predicción o certeza. Temo que te enfermes. 14. Los gitanos no cuidan sus viviendas. No se especifica. No he visto que pinten la casa, o vi cómo hicieron una hoguera dentro.